el trabajo que tenían es cantar y grabarse, ¿sí? Em, ok. Cada una va a compartir con qué resonó, ¿sí? ¿Qué mantra o qué canción? ¿Cómo prepararon ese espacio para conectar con esa vibración, esa frecuencia de elevar la voz? ¿Cómo se sintieron durante el canto? ¿Sí? ¿Cómo se sintieron después de haber cantado o elevar ese rezo? ¿Y cómo se sintieron cuando vieron su grabación? ¿Sí? Porque más allá de solamente cantar o elevar la voz o elevar el rezo, es también cómo me siento a través de recitar o cantar algo, ¿sí? ¿Qué me hace, qué vibración me trae, cómo me hace sentir? ¿Cómo me conecto con mi voz cantada, ¿sí? ¿Cómo me conecto con esa voz cantada? Entonces, ¿quién quiere empezar a compartir? Bueno, yo. Bueno, yo escogí una canción, pues yo pregunté qué era lo de la Música, medicina. música medicina y yo sin saber ya estaba escuchando anteriormente música medicina. Y a mí me gusta mucho una canción que yo escucho en YouTube que se llama como Alta Frecuencia, que habla sobre la abundancia. Y yo la verdad cuando Andrea dijo, bueno, vamos a escoger la canción, yo la empecé en esa porque yo me emociono cuando voy a escucharla. O sea, yo me pongo feliz porque a mí esa canción en serio toca mi vida. Ok. Entonces, pues quise escucharla después de que me bañé como para estar despejada y en mi cuarto que tengo un entorno pues, de tranquilidad. Y lo que me habías preguntado, yo lo que siente antes como de ponerla, como yo ya sé que le iba a escuchar, la verdad es que a mí esa canción, pues es que me pone muy feliz y la letra me parece que resueno con esa No canción. la he escuchado, la voy a buscar. Ya, ya. Entonces, cuando la escuché, empecé a cantarla y siento que la voz, como que me pongo más en sintonía conmigo y con esa canción. O sea, me siento como que vuelvo a mí, a mí. Entonces, ya cuando la terminé de escuchar, yo siempre me pongo como activa, como queriendo escuchar más de ese tipo. O sea, yo no escucho reggaetón ni nada de eso, pero esa canción como que me entra como a ese mood de querer escuchar más con frecuencia, como con intención. Y cuando la vi, o sea, si estábamos hablando en la clase pasada de que pues, estaba mejorando la parte de la voz, o sea, siento que el hecho de yo cantar y como sentirme más en sintonía con esas canciones y conmigo misma, ya estoy perdiendo más como el miedo a expresar. Entonces, y pues me he dado cuenta tomando la palabra, me he dado cuenta cuando doy mis opiniones, cómo las expreso, o antes me daba miedo incluso hasta cantar en karaoke si ya me estoy soltando. Entonces, ya me estoy creyendo el cuento. Sí, eso fue la sensación, el Ok. sentimiento que tuve. ¿Y cuando te escuchaste la grabación? A mí me da un poquito de pena, pero o sea, es como una pena linda y como uno cambia su mindset cuando escucha algo que a uno le resuena. O sea, es que esa canción me parece, o sea, a mí en serio esa canción me toca muchas fibras porque me siento súper en sintonía con la letra porque habla de que uno es abundancia, que uno está conectado con el todo, así todo cósmico y no es como de músicas suavecitas, sino es como, le meten como frecuencias. Entonces, para mí sí es como, incluso yo esa canción que es como la mía personal, la escucho cuando antes de ir al trabajo, cuando ya voy como a entrarme en algo que requiere como mi focalización porque me centra. Entonces, es como, Ok. ¿Y cuando te escuchaste que sentiste vergüenza?
Pues es como un poquito de pelita del hecho de uno moverse y como disfrutar la canción, pero es que eso hace parte de, pues, de la experiencia. Entonces no es como una pena de vergüenza, ay, me siento mal, no, sino de qué rico como uno se ve cuando uno disfruta de las cosas que en serio le Ujú. tocan a las vidas. Ok, ok. Entraste en esa voz em, silenciosa te criticaste cuando te escuchaste. Ah, sí, pues, yo bendita, entonces siento que entró como la juzgación, como Ujú, no se juzga, sí, la crítica, pero bueno, fue una crítica constructiva porque, o sea, uno lo asimila de que no está mal, y pues que yo lo disfruté, entonces, pese a que es como, no usualmente yo me veo así porque uno no está como, pero hace parte como de lo que uno es, y uno también tiene que aprovechar esos espacios. Yo digo que sentir más esos espacios, ¿no? Porque uno no siempre es brilli brilli y no ve como todo así como que entrar en sintonía con todo lo que uno vive y a veces uno se olvida de esas cosas. Entonces, pues a que esa fue crítica, pero una crítica constructiva. O sea, a mí la verdad me gusta cuando yo me disfruto las cosas. ok, ok. El placer y el disfrute de, de simplemente estar tan presente con la conexión de lo que estás elevando, que no hay una crítica, sino que simplemente estoy en gozo y en dicha. ¿Sí? Excelente, excelente. Lindo. ¿Quién sigue? Sí. Bueno, yo por acá, desde que nos pusiste como la tarea de, bueno, vamos a escoger una canción y es como lo que vas a grabar, la vas a practicar, te vas a grabar. Ahí mismo vino a mí una canción que me gusta mucho que se llama Eterno Sol, que es que el eterno sol, me encanta. De hecho, yo creo que me encanta, me parece súper linda. Y de hecho la había llevado ya como mucho al interior de mi casa, yo digo con mi mamá y mi hermano, porque siempre la ponemos en un cumpleaños o en cosas que tenemos así como todas lindas, entonces listo, esta es nuestra canción, ¿cierto? Entonces esta mañana simplemente la puse mi mamá y me dice, no, dígame la letra, Alexa, te hermoso, bueno, listo. Entonces empecé pues como a practicarla, pero hoy me pasó algo particular y fue que y noté que en esa canción, como podía tener como mis cosas, por ejemplo, de felicidad, que ya les había dicho cumpleaños y eso, digamos que esta semana tuvimos como nuestra vecina, el esposo murió en un accidente de moto, entonces como que esa canción ya era como dirigida a otra cosa y mi sentimiento cuando la canté era esa voz quebrada, como fue pucha. Entonces encontré que podía ser algo como que te puede subir, pero que también puede significar una cantidad de cosas. Y no lo había visto así, siempre era como, hombre, el cumpleaños, la cosa linda. Y hoy como que lo tuve ahí presente y, ay, madre, Ujú. Te llevaste el rezo a esa alma para que te toque su luz y para que tu vecina vuelva a abrazar la luz. también fue como, Ujú. Sí, para que ella recuerde la luz, porque está pasando por una es complejo. situación muy compleja. Pero como tú al cantar esa canción o al leer ese rezo, mandas esa frecuencia a tu vecina y a ese ser, tú lo conociste, claro, Sí, ¿cierto? claro. ¿Sabes? Estamos contigo aquí puerta con puerta, compartíamos muchas cosas, Ok. entonces sí, éramos muy así, sí, eran muy jóvenes. Pues él era joven. Ujú. Entonces también como una canción es una elevación de una frecuencia. ¿Sí? Y esa canción es recordar la luz que somos, no simplemente en una ocasión de la vuelta al sol, Exacto, o sea, ¿cierto? se Sino la luz, transporta. la luz. Y nunca lo había visto así, yo dije, qué madre. En Ujú. fin. Pero lindo, lindo. Cántala más frecuente y cuando la cantes, envíasela a ella y a él, porque también su alma en este momento está en un proceso de retornar a la luz. Dile a tu vecina que prenda una luz, una vela, y que le hable a esa vela y que le rece todos los días para que su alma regrese a la luz. Regrese a la luz. Te va a ayudar mucho con el proceso de... De sanación. Sí.
Sí, es fuerte. Sí, es muy fuerte. Y cuando es tan inesperado, hay cosas que de pronto cuando uno tiene que estar enfermo, así, pero cuando eso, o sea, simplemente te levantas y, no sé, media hora después ya simplemente no estás. Exacto. Ujú. Es complejo procesar. Pues a través de ese canto que es muy lindo, envíale mucha luz a ella y ahí hace el retorno a su luz. Ujú. Gracias. Las lágrimas limpian. Es bonito. Mira que también el espacio, estos espacios energéticos, de mantras, chakras, ayurveda, son espacios donde podemos ser nosotras, ¿no? Lo más vulnerable de nosotras. Y eso es parte del crecimiento, de la profundización, ¿cierto? Es de permitirme dejarme ver tal como soy. ¿Sí? Si hay una emoción, la suelto, ¿no? La suelto. Libera, sí, eso. Exacto, liberas. Pues gracias por liberar. Gracias, André, por tus palabras. ¿Te escuchaste al cantar? Sí. ¿Cómo te sentiste? Porque la otra vez que hablamos de la voz, eh, estás despertando esa voz, ¿no? Estás despertando no solo tu voz cantada, pero esa voz de expresar lo que sientes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te sentiste al escucharte? Me sentí muy cómoda y se sintió lindo. Ah, qué bonito. Entonces, cuando tú hablas hacia las otras personas, así te escuchan. Así como tú te escuchaste, las otras personas te escuchan de la misma manera. ¿Sí? Integra eso. Por aquí. Bueno, No parece chistosa tu camiseta. Es como sabio. ¿Cuándo tenemos con esa sabiduría? idiota. A ver, me pasa que yo ya no tengo tanto conflicto con mi voz. Antes sí. Antes cada que de Sonar pronto tenía. angelical, me acuerdo. Ah, eso sí, que me Suavizar. ¿Cómo es? suavizante, ¿Cuál era la palabra? dulcificante. Es. Ya no distingo nada. Sí, porque creo que era de eso, como que siempre lo tenía presente y cuando yo me tenía que, sobre todo en el colegio, no, odiaba mi voz, yo decía, "Ay, no, yo como me escucho de horrible". Pero como que tenía eso. Y ya no me pasa eso. Pues igual yo como les conté, a mí me metieron hasta clases de técnica vocal para que dulcificara mi voz. Entonces, ya no me pasa eso y pues desde el año pasado yo trabajo en un gimnasio y ahí es con micrófono. Entonces yo todos los días me escucho mi voz con micrófono, claro, porque es micrófono y diademas. Entonces yo literal me estoy escuchando como hablo todos los días. Entonces como que ya yo siento, yo ya me conecto y yo, ay, mi voz como suena de bonito, de dulce aquí. Es como que ya siento que suena dulce, o sea, como eso que decían, ay, es que tienes que dulcificar tu voz, pero yo la siento pues bien, ¿no? Y la siento dulce. Y me pasa mucho eso, más cuando estoy como dando las clases y tengo que literal oír mi voz todo el tiempo. Y también me pasaba que al principio cuando empecé a dar las clases, como que sentía la voz, pero me daba como cosa hacer el porque me lo tenía que escuchar. Entonces yo decía, ay, de pronto no lo sostengo, de pronto no suena tan mágico como suena en otras cosas. Pero ya no, ya como que yo hice las paces con eso y ya me encanta, ya digo, ya lo puedo hacer, pues como que solté de pronto como esa presión. Pero de pronto también fue terapia de choque, pues porque yo, Ujú. ¿Y qué sí. cantaste? Canté, es que, ay, se me olvidó, Pajarito Colibrí, que me encanta, de Natalia Lafourcade. Ok. Pues, ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste cuando te escuchaste? no, bien, y es por eso que les decía como que yo ya no siento como que tenga una voz.
mal, o sea, yo ya la siento dulce. Entonces yo a veces pienso como no, mi voz es dulce, pues como que yo ya hice las paces con eso. Incluso a mí mucha gente me dice que mi voz es dulce, yo ya me la escucho dulce. Es un tono dulce, sí. Ajá. Entonces como que ya me siento bien, obviamente también no sé si de pronto como por como trato yo de hablar o cuando no está cantando, pues como que estaba pensando en como bueno, lo voy a tratar de hacer lo más afinado posible, voy a dar lo mejor de mí. Entonces, como que ni siquiera me sentía como tan desafinada, pues como de pronto aquí como cuando me va por gritar y eso, pero no, o sea, ya me siento como mucho más cómoda y apropiada de mi voz, como más, como dije, ah, qué lindo, así. Bonito. Mm. Bueno, Karen, Yo canté el mantra de Ganesha. Es un mantra que para mí tiene mucho significado. Siempre lo uso, prácticamente todos los días. Y también lo uso mucho como en esas ocasiones donde me siento en peligro. Entonces es como, yo diría que ese mantra para mí es como mi refugio. Como de pronto si me siento en peligro en la calle, como que respiro, canto el mantra, a veces mentalmente, a veces un poquito como que se escuche. Y sí, como que me trae tanta paz, como que me centra, como que digo, ya, soy protegido, ya. Entonces, yo hice varias cosas. Hice la grabación y me escuché y al principio concuerdo con Nati. Sentí como pena, como un poquito de risa, como sí, como ese sentimiento, pero no me sentí mal. Pues me pareció que estaba bien para mí, me gustó y luego como también me gusta como de vez en cuando hacerle como clases de yoga a mi mamá, a mi abuelita. Entonces también lo realicé durante la sesión que hice con ellas porque quería como experimentar, como hacerlo con otras personas, que me escucharan otras personas. Entonces al principio fue como un sustico, como, ay, no sé, pero ya luego como que solté y me sentí muy bien haciéndolo, como haciéndolo como en voz alta y hacia otro, me encantó. Entonces, bien, me gusta. Conecto mucho con ese mantra. ok, Om Gam Ganapataye Namaha. Nada, me encanta. Ok, Cuando cojo moto lo hago desconectarse. Pero acústicas. ¿estás ahí en En tu? mi micro, estoy conectando todo. Yo he dibujado una visera, obviamente, para que el señor que me está hallando no piense que yo le estoy hablando. Pongan ganas por el porque no me retumba, es experiencia inmersiva. Es, mira, es lindo uno escuchar su voz. Uno no se escucha. O sea, se escucha, pero no escucha el tono, la vibración, la frecuencia de su voz, ¿no? Es cuando, no sé, mandas un audio y lo escuchas. Es como, ah, wow, sí, fui clara, ah, sí, se entiende el mensaje, ah, sí, súper, ok. Entonces es como esa reafirmación de tu voz, esa reafirmación de tu poder de expresión, ¿no? De la voz hablada, de la voz cantada. Y la voz cantada, claro, genera un poquito de, a veces cuando la escuchamos por primera vez, es como, ay, claro, la mente va a esa crítica, ese, ay, pude haber hecho esto mejor, no, pero fluiste, te conectaste, lo cantaste, lo elevaste, ¿no? Entonces es conectar, el ejercicio quise llevarlas a conectar con su voz cantada, que ustedes sintieran cómo se siente cuando se escuchan, ¿no? Cuando elevan ese rezo, cuando elevan ese mantra o cuando elevan esa canción de música medicina. Es súper, gracias por compartirlo. ¿Ok? Y hablemos, bueno, sigamos como en contexto, ¿no? De la voz. Y esto hablamos un poquito cuando terminamos la vez pasada.
de las diferentes tipos de voz, ¿no? La voz hablada que nos permite a comunicar, ¿no? Cómo nos expresamos las ideas, cómo expresamos hacia el otro nuestro sentir, ¿no? Nuestro sentir. Y esa voz hablada es interesante porque cuando hay una emoción, nota cómo la voz hablada cambia, ¿sí? Es interesante, entonces es interesante observar la voz, ¿sí? Cuando estás con rabia es muy diferente que cuando estás tranquila, pasiva, ¿no? Es muy diferente que cuando estás triste, es muy diferente esa voz hablada, ¿sí? Entonces cuando hay una emoción y cuando necesitas o quieres expresar algo, para mí me funciona mucho, ok, identificar la emoción y me estoy expresando desde la emoción o con la emoción, o puedo dejar que la energía de esa emoción descienda un poco para poder expresarme. Eso funciona mucho cuando estás con rabia y frustrada, ¿sí? Porque esas emociones de rabia o frustración nos permiten que nos expresemos de una manera clara, ¿sí? O de una manera muy centrada, ¿ok? Y podemos decir cosas que en realidad se necesitan decir, pero de otra manera, ¿sí? Entonces la voz hablada es importante. La voz escrita, ¿quién hace journaling o quién escribe? ¿Ok? Es muy bonito escribir. O sea, si tienes no sé, una inquietud, journaling, a veces hay como unas preguntas que quieres escribir sobre o reflexionar sobre esas preguntas o simplemente a veces es como dejar fluir las palabras, ¿sí? Y esa voz escrita es muy poderosa porque es muy sabia. Es una voz muy sabia, ¿eh? Si tú te escribes una carta hoy, de todo lo que estás sintiendo, todo lo que estás viviendo, todo lo que quieres liberar, todo lo que quieres soltar, y lees esa carta en un mes o en 2 meses, es como, wow, yo escribí esto, ¿sí? Porque es tu maestra interna, ¿sí? Es tu voz interna, es tu sabiduría, es tu alma hablando, no es tu mente, ¿sí? A veces le ponemos mente a cuando empezamos a escribir, pero cuando empezamos a escribir, nota que la palabra fluye. ¿Sí? Entonces es un ejercicio muy bonito de tener un diario. Yo tenía un diario y lo dejé hace mucho, no sé, tengo que volver donde todas las noches yo escribía sobre ese día, ¿sí? Las reflexiones o la contemplación sobre ese día. Y es muy bonito y a veces leo y es como, ay, wow, se me había olvidado esto, oh, wow, yo viví esto, ¿no? Entonces esa voz escrita es muy bonita de contemplar esa sabiduría interna. La voz cantada, la que ya la experimentamos, ¿no? Y noten que cuando ustedes cantaron, ¿dónde sintieron la frecuencia o la vibración cuando cantaron ese mantra o esa canción? Entre el pecho y la cabeza, ¿sí? Cómo inicia, como en el corazón y asciende, ¿no? Esa voz asciende desde el corazón hacia la garganta y hacia el tercer ojo, hacia la coronilla, hacia esa conexión divina. Entonces, como ahí empiezas a tener una conexión con el todo, con el universo, elevando esa voz, ¿sí? Y también como cuando cantas, liberas. Cuando tú cantaste esa canción esta mañana, ahí liberaste tristeza. Cuando expresaste ahora en este momento, ahorita, liberaste tristeza. Sí. Entonces uno libera a través también de la voz cantada, de esa voz elevando el rezo. Y también les dije que observaran su voz interna, esa voz silenciosa, esa voz donde, cómo nos hablamos, cómo te hablas, ¿sí? ¿Cómo te hablas? ¿Te hablas duro o te hablas amoroso o te hablas compasivo? ¿Cuáles son las palabras que tú utilizas para ti misma? ¿No? Cuando algo, sobre todo cuando algo no va bien,
¿O tú piensas que lo pudiste haber hecho mejor? ¿Cómo te hablas en ese momento? ¿Y cómo no nos hablamos cuando hacemos las cosas como wow, wow? ¿Sí? O sea, es muy bonito. Ayer estuve en una caminata y una caminata larga, 18 kilómetros, donde en un momento se estaba sola en el camino, porque pues cada uno lleva su ritmo, ¿no? En la montaña. Y ahí es cuando uno observa esa voz interna, porque la mente te dice, estás cansada, ya, mira, tu respiración está, porque es bastante altura, ¿no? Estamos ascendiendo un páramo. Exacto, entonces, ¿cómo? Ahí es cuando uno se direcciona, redirecciona esa voz interna. No, yo soy capaz, voy a irlo lento, voy a ir a mi ritmo, voy a ir despacio, voy a ir contemplando. Ay, mira esta florecita, mira ese pajarito, ay, hay sol. Entonces, ¿cómo es esa voz? ¿Sí? Porque esa voz interna es la que te inspira, esa voz interna es la que te motiva, esa voz interna es la que te da impulso o es la que te limita. ¿Sí? Entonces ahí es la mente es esa voz. Cuando me conecto con la voz interna, silenciosa de la mente ahí te puede limitar, depende de dónde estés, ¿no? Pero cuando tú dices, no, te conectas con esa voz desde el alma, ya la mente se aquieta. Es como, y tú misma te motivas, tú misma te das cariñito, tú misma te das impulso, tú misma te das energía, ¿sí? Entonces es importante observar esa voz interna, porque es esa voz que te va a inspirar. ¿Sí? Entonces es conectar como todos los tipos de voces que tenemos, ¿no? Em, ya hablamos de eso un poquito. ¿Cuál es de estas voces sientes que tú te integras más en tu vida? ¿O sientes que tú estás más conectada con esta voz en tu vida? ¿La voz hablada, la voz escrita, la voz cantada o la voz interna? Y también te puedes preguntar, ¿cuál podías observar un poco más? ¿Sí? ¿Cuál podrías observar un poco más? Si yo les digo mi voz hablada, yo me siento muy bien con mi voz hablada. ¿Sí? Y como les dije, o sea, me siento conf- siento confianza en mí misma de expresar lo que necesito y lo que siento, ¿sí? Mi voz escrita también. Eso es muy fácil de conectar, ¿no? Porque eres tú escribiendo. Tu voz interna, ahí es cuando, ok, ¿a dónde la direcciono? Mi voz cantada es la que yo necesito integrar más, yo, ¿sí? Yo. Entonces, desde eso, ¿cómo se sienten ustedes con esas cuatro voces? Ya ves que la que menos, con la que menos, con la que menos me identifico es con la escrita. Pues yo suelo escribir, pero no suelo escribir mucho porque la mente como que está ahí como, si es con C o es con S, era con P o era con X, ya como que empiezo, porque cuando yo estaba chiqui tenía como ese dobleteo de algunas palabras, entonces como que yo soy esto la coma, esto ni se entiende. Entonces pues como que no la integro tanto la escrita, porque siempre estoy ahí como desde la crítica, o no sé si de la sobreobservación, porque no es como que la estuviera criticando, sino que todo el tiempo estoy como, ¿y si no lo estoy haciendo bien? O Como, sea, ajá, desde la perfección. exacto, Está sí. escrita correctamente. Exacto. Entonces me pasa mucho con esto. Con la voz hablada, yo ya pues
siento que me voy bien. Si estoy sola, hablo sola, pues yo me hablo a mí misma, como que con esa, la que, pero solo sola porque luego dirán, pues yo la muchacha. Pero cuando estoy sola, a mí me gusta hablar, contestarme y como decir las cosas en voz alta. Siento que hay que resolver las cosas que tengo que hacer. Y bueno, la cantada. También, solo que no sé, de pronto no siento que no tengo tantos espacios para cantar. Obviamente, cuando pongo la musiquita, pues canto y canto como sin pena. Entonces, pero no, digamos, no siento mal, no me siento mal con la cantada, solo que siento que no busco tantos espacios para ello. Y que digamos que con la escrita sí busco los espacios, pero no me siento bien con ello. Ok, ok. Y la voz interna siento que ya tiene sus días. Unos días bien, dos días no. Como que unos días somos súper poderosas, otros días estamos agarradas de las fechas. Ujú. Ok, ok, entonces observa. Desde la perfección de escribir, pues ¿quién lo va a leer? ¿Tú? Yo. O sea, eres tú. O sea, yo no, digamos, cuando yo escribo en español, yo escribo cosas, pues si ustedes gramáticamente no está correcto, ¿sí? No tuve una formación de escuela en Colombia o en español, ¿sí? Mi formación fue en inglés. Entonces es como cuando yo escribo, yo no sé si es con C, Z, yo la escribo, como suena, Entonces tú escribes en español o escribes en inglés. en ambas. Spanish. Me Sí, gusta. en ambas. A veces escribo en inglés, a veces escribo en español, a veces mezclo. Empiezas a practicar en inglés y haciendo cartas en inglés. Para Por, practicar. por un propósito, pero las, yo no sé si la escribo bien o no, ya que se lea, ya sabe. Simplemente escribe, ¿cierto? Y deja que fluya. Y si tú eres la que la está escribiendo y la que la va a leer, o sea, no lo vas a no estás haciendo como una, ¿cómo se llama eso? Como una tesis o algo que la tienes que... ¿Será que está escrita se me pega con el tiempo? Ahí tu voz interna está Criticando. perfeccionando la escrita. Y en ese momento conéctate con la escrita. ¿Sí? Y cuando observes esa voz interna que nos critica o nos lleva a esa crítica, es como, ah, mi voz interna, no, es que estoy conectando, es con mi voz escrita. Sí. ¿Sí? Ahí es de la observación de esa voz interna, porque ahí es cuando pongo límites a través de esa voz interna. Entonces eso me frena mi voz escrita. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Sí? Ok. ¿Quién más quiere compartir cómo se siente con estas voces o cuál voz necesitas, quisieras integrar un poco más? Yo ya me siento cómoda y estoy en sintonía con lo que yo estoy expresando, o sea, porque ya la cantada lo que le dice varios igual, o sea, desde el todo, pero yo todos los días que me levanto, yo pongo música. Yo me levanto con vaya con música que me gusta, que yo sé que me activa, y pues también se me da tan importancia de sí, Las canciones que yo le hago a mi gata. Y sí, me puse a pensar porque yo resueno más con la escrita y la interna. La escrita porque yo, la escritura siempre me ha gustado y yo escribo en todos lados, me viene un pensamiento y yo escribo y a mí me gusta escribir, es curioso, que no me escribo en tercera persona. O sea, yo no escribo, yo soy Natalia y hago esto, yo cuento la historia como en tercera persona. Entonces, porque siento que de todas maneras así como la observadora. O sea, entonces siempre, o sea, he escrito siempre en tercera persona. ¿Y qué tal si cambias y escribes en primera persona? Porque eres tú la que, porque eres tú, ella. Yo no sé, yo no Por sé. ejemplo, Ella se sintió así, y Natalia, No, yo no me sentí eso, digamos, que o sea, Natalia, hablas así como sí, Natalia, ella. porque como ella, sí, es curioso. Entonces, ¿qué tal si cambias? Fíjate, Exacto, ¿qué tal si cambias esa voz escrita? Yo. Hoy caminé por el parque y vi pajaritos y me senté a contemplar un águila que la vi cantando. Esa parte sí, sí, llegué,
como a darme cuenta de eso. Ya me observé, ya puse con el diario de este año, ya mejoró un poquito esa parte, pero sí, yo cuento la historia, o sea, cuento mi historia, yo la cuento en tercera persona. Es como cuando compartimos, han estado en un compartir y hacen una pregunta y es como, ah, sí, es que las personas tendemos a ser así, 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 así. Muy- O mira que estás hablando externo, muy externo, muy así, Por allá alete. me suena paseo. Eso, alete. Entonces, cuando yo me personalizo de mis sentires, yo lo estoy viviendo, yo lo estoy observando, yo soy la que estoy sintiendo, yo soy la que estoy caminando a esa cima de ese páramo. No es Andrea, Andrea es mi nombre, pero soy yo, esta mujer está caminando por estos caminos ancestrales y está sintiendo su respiración, estoy sintiendo cómo estoy inhalando este oxígeno maravilloso. Entonces, apropiate, ¿ya? De ese sentir, de llevarlo más profundo, porque estás haciendo la observadora de cómo te estás sintiendo, pero cuando lo escribimos como en tercera persona es externo, es lejano, ¿ah? Es ajeno, es lejano. Aunque lo estoy observando, es como hacia afuera, no lo estoy integrando. Eso, gracias. y la voz interna, tengo buenas conversaciones con la voz interna, porque cuando ya me estoy como autosaboteando, yo ya, Ya tiene bueno, esos días. o sea, yo ya literalmente digo, ay, no, pero me estoy hablando como no, entonces ya que comienzo, estoy a abundante, gracias a Dios por todo, gracias por, o sea, como que de la vez, cambio, me doy cuenta de cuando es que estoy como con esa rumiación así, no positiva. Ok. Chévere, sí. Ese es tu trabajo, hablar en yo, voz interna y voz escrita. Ok. Mónica. A ver, yo siento que resueno mucho con mi voz interna. Tengo una buena relación con ella. Trato de siempre que de pronto, como decía, pues como Nati, que de pronto vaya como autosabote, pues como eso ya. Ejemplo, no sé, me miro en el espejo y entonces listo, este cacho me salió más feliz. No, esto acá no va más, entonces simplemente no me miro más acá y estoy bien como estoy. ¿Cierto? Entonces trato de hacerlo pues como pues, entonces siento que tengo una buena relación con ella, no sabotear. Con la escrita, también me gusta, no tengo precisamente un diario, pero digamos que tengo una libreta donde anoto todas las cosas que me parecen buenas, interesantes, ideas, cosas que tengo por hacer. Entonces siempre tengo pues como ese librito pequeño que ando, entonces pues para arriba y para abajo. Entonces con eso tengo muy buena relación. Con la cantada, de pronto no tengo como tantos espacios, pero sí me gusta mucho cantar. Entonces lo hago en el carro, si vamos al karaoke, o si estoy con mis amigas, o estoy en la casa, me gusta mucho cantar. Con la hablada, digamos que de pronto ahí sí tengo como de pronto un poquito más de roce. Y me pasa mucho, por ejemplo, yo trabajo en el sistema financiero, ¿cierto? Pero a la vez trabajo con mi hermana es abogado. Entonces, muchas veces cuando hacemos, porque estoy como empezando como a integrar esa parte como jurídica, entonces me da como, a ver, ¿cómo lo llamo? Como frustración. De pronto, no entender como todo ese ámbito o no integrar todas esas palabras en mi vocabulario. Sí, eso. Eso es muy Como que mi vocabulario me crea como, y mi hermano, es como más exigente. Pero yo de yo no, espera, entonces vuelvo y retomo como todo, entonces digo, a ver, ¿qué puedes hacer? Y me dice, no lo hagas por mí, sino porque de pronto te vas a dirigir a otro público que de pronto necesita que te entienda en esas palabras, de pronto no, o sea, a ver, no va acá como tan financiero, sino un poquito más jurídico, entonces, pues, pero ahí voy. Ok. Sí, un lenguaje más técnico. Ajá. Ujú. Entonces, bueno, es como esa cosa de ir integrando, porque muchas veces uno de pronto se queda solamente como en una esfera y entiendo que también hay que estar integrando varios puntos. Pueden ser muy interesantes. Claro, entender en la voz hablada quién es tu audiencia. Y ahora, teniendo sobre el servicio. Pero ahí voy. Y me carga la Ujú. Karen. Bueno, con mi voz hablada,
O sea, como que antes no tanto, pero ya he hecho las paces. Entonces me siento mejor. De pronto en algunos momentos no, pero siento que igual es el proceso que estoy teniendo con Dios, así poco a poco, pero me siento mucho mejor. Con mi voz escrita lo hacía mal, lo descuidé. Yo también. Lo descuidé, no sé en qué momento, ni me acuerdo en qué momento dejé de hacerlo, tampoco sé por qué, no tengo ahí como la respuesta clara, pero me gustaría porque sí siento eso, como que cuando escribo y luego lo leo, es como, yo no puedo creer que escribo eso. Solo me gusta porque es como muy sabia, como que tiene las respuestas que a veces busco, Ujú. pero no sé qué pasa ahí. Con la voz cansada, todos los días canto, así como en mi casa, así normal, de pronto no me siento tan bien cuando lo hago con otras personas. Ahí es que me cuesta un poquito más, pero conmigo misma me gusta. Y mi voz interna, siento que tengo buena relación, porque siento como si fuera también un cable, como si fuera como un apoyo. Entonces, yo me siento bien. Mira que la voz hablada va relacionada con la voz cantada. Pues ahí mientras más canto, más me expreso, ¿sí? Mientras más me expreso, pues voy a cantar en público, ¿sí? Entonces van como muy mano a mano. Ok, súper. Exploraremos un poco qué son los mantras, entonces comprensión de los mantras, experimentar, despertar la voz a través de ejercicios, porque calentarla, hay que calentar la voz, así como hacemos un calentamiento para entrar en una práctica de yoga, ¿sí? También hay que calentar la voz. Y eso lo hacen, digamos, los artistas, los cantantes profesionales, calientan, hacen un ejercicio de la voz antes de cantar. ¿Ok? Y integrar. Al final vamos a tener un encuentro de un bhakti, un kirtan, perdón, bhakti yoga, un kirtan donde vamos a sentarnos a simplemente cantar, hacer un kirtan. ¿Sí? Entonces, ahí ya entonces integramos toda la información que hemos recibido a través de este kirtan. ¿Han estado en un kirtan antes? Ok. El kirtan se hace de una manera de que es llamar y responder. Entonces, la persona que está dirigiendo el kirtan llama el canto y tú respondes el canto. Pero un poquito como fue la que dijimos, a lo último con Ando. Sí, Entonces, ahí vamos a tener como la oportunidad de integrar todo, los mantras. Entonces, ahí sí. Entonces, ya empecemos a hablar, ¿qué es un mantra? ¿Qué es un mantra? sí, gracias. Vibración, Una frecuencia. frecuencia, un canto. Ujú. ¿Un canto que qué? Genera una energía, para mí es como una energía, pues, Yo tengo sutil, positiva. Ok. Invocar una energía, así como Om Gam Ganapataye Namaha. En ese momento le estás invocando la protección o invocando que remueve este obstáculo del miedo, ¿sí? Para conectarme con esa protección, porque todo va a estar bien y todo está bien. Todo está bien, hablemos en presente, ¿sí? Ok. Y un mantra se repite, ¿sí? Lo recitas varias eso veces. iba a preguntar, el mantra siempre es repetitivo, o sea, porque digamos que, bueno, como que una canción entera, una canción medicina no es un mantra, tiene que ser eso, como que se repite. Ujú. Pero si tú escuchas un canto medicina, hay cantos medicinas cortos que se repiten. El eterno sol se repite, ¿sí? Eh, tierra mi cuerpo, agua mi sangre,
aire mi aliento, fuego mi espíritu. Eso se repite. Somos un círculo. ¿Sí? Eso se repite. Entonces, mira que para mí, sí, el mantra viene de la cultura védica, ¿cierto? De la India, pero para mí, digamos, mantra es aquello que yo repito, aquello que yo elevo, aquello que me ayuda a conectarme con una frecuencia que quiero atraer a mi vida en ese momento. Sí. Porque las afirmaciones vendrían siendo también como marca, siempre pienso Si tú repites, sí, si tú, digamos, estás, soy capaz, soy feliz. es tu mantra, ¿sí? Es algo que estás afirmando en tu vida, elevando ese rezo, atrayendo esa frecuencia, conectando con esa frecuencia, ¿no? Y cuando lo recitas con Japamala 108 veces, esa afirmación se vuelve un mantra porque la estás repitiendo 108 veces. Tiene que ser necesario, pues, en ciclos y cambiar de mano. He visto Como los misterios, ahí mismo pensé en el rosario. Sí, es que hay mantras. Un rosario es un Japamala. Sí, sí. El rosario es una llama mala, por eso pensé, pero ahí hay como en el rosario se cambia cada ciertas copitas, pensé. Es que llama malas, pues, Budistas. y los intenciona, pues, según las cuentas y las cuentas, y uno también pone espacios. Entonces, no sé si es posible que entonces en cada espacio, cuando ya diga la pausa, se pueda cambiar el mantra a otro, o tiene que ser necesariamente el mantra o así, o Hablamos que 108, ¿y por qué el 108? ¿Sí? el 108 porque es, bueno, las nueve, y las nueve fueron como las nueve, como, no sé cómo decir, como partes que Buda dijo que uno debía como mejorar, pues no mejorar, sino como en el cuerpo, como la parte de la voz, o sea, eran como los factores que un ser humano como que debería centrarse, como regular, como focalízate en estas partes, entonces tu mente, tu palabra y cada cosita de esas nueve dimensiones significa algo. Recuerdo vagamente por allá de las 200 que cada número tenía como simbolismo, que el 8 es como lo infinito, el 1 porque es, ¿no? Y el 0 no me acuerdo. La divinidad. Divinidad, La el todo. divinidad es, y uno, la divinidad y el infinito. Ujú. El 9 Yo también, soy, se lo yo. o sea, numerológicamente el 9 es el ciclo completo, ¿sí? Entonces, al cerrar un ciclo, 108 o hacer 9, que significa 9, o la suma de esos números son 9, estás integrando y cerrando ese ciclo de ese mantra o esa afirmación o esa frecuencia. Desde 9. El 1 como la conexión contigo, el 0 la conexión con la divinidad y el 8 atrayendo esa abundancia, el infinito, ¿no? 108 en los Vedas, esas escrituras sagradas, hay muchos libros que están escritos en versos, la mayoría son versos, 108 versos, ¿sí? Entonces ahí van como, este número se representa en muchos, exacto, muchas escrituras sagradas. Y representando esa integración del todo, del 9 cerrando ese ciclo, desde el 1 hasta 108 veces, que el número 9, ¿no? Siento yo, ¿cierto? La rebelde en mí, para mí no existe algo incorrecto o correcto. Para mí es como tú te sientas. Si simplemente no tienes tiempo de hacer 108 veces una rondita en un yapamala, pues entonces repite la intención que tú le pongas a tu rezo, la intención que tú le pongas a tu mantra, la intención que tú le pongas a esa conexión. Ah, que quieres cambiar de afirmación en pausas, pues cambia, nota cómo te sientes, ¿sí? También es mucho de experimentar e integrar cómo me hace sentir si hago 108 veces una ronda completa, o si hago 54, o si hago 21, o 27, perdón. ¿Sí? Entonces es como, ¿cómo me hago, cómo me siento?
¿sí? ¿Cómo me siento energéticamente? La intención, más allá de la técnica, para mí es la intención que tú le pongas. Es como cuando las personas van esto va a lo rebelde en mí también, cuando las personas van a misa, es la intención que tú le pongas a ir a ese templo sagrado. ¿Cuál es tu intención de ir a ese templo? Ah, la intención es que tengo que ir cada 8 días. Pues tienes que ir o estás en seriamente conectada con lo que el padre o el líder está ahí liderando en esa ceremonia, ¿sí? ¿Cuál es la intención? ¿Ok? A veces hay, no sé si les pasa, hay rezos que repiten en las misas donde yo digo, no, yo no voy a elevar mi rezo a eso. No, entonces me quedo en silencio. No sé si les pasa. Y hay otros rezos que yo digo, sí, con este me conecto. Voy a elevar mi rezo. ¿Sí? Entonces es la conexión. ¿Sí? Es como van a misa y yo le digo, oye, ¿de qué habló el padre? Ah, no me acuerdo. O sea, sí. Entonces ahí ya perdiste el sentido. Entonces, ¿a qué fuiste a misa? A comer empanadas. Pues come empanadas después, pues no tienes que ir a misa, güey. Sí. O sea, o sea, creo firmemente es como la intención. ¿Sí? Es la intención. ¿Sí? Como cuando meditas. Ah, la técnica de meditación es esta, pero es que esa técnica no me funciona. Eso a mí no me funciona. A mí me funciona esta otra forma de meditar. A mí me funciona esta otra forma de hacer este pranayama. No, ese pranayama, es que es 4, retengo en 4. No, es que mi retención no es tan larga. ¿Sí? Entonces es como entender la técnica, pero experimentar con tu intención y lo que te funciona a ti. ¿Qué te trae esa conexión hacia ti, hacia tu autoconocimiento? Pero eso es más lo comparto de cómo yo lo siento, ¿no? Como yo lo siento. Mantra, aquí la palabra man es un instrumento, o sea, man significa mente, tra significa instrumento o herramienta, ¿cierto? Una herramienta para conectar la mente. Entonces, como a través de un mantra puedes no solo elevar esa frecuencia, abrir tu corazón a recibir y llamar esa frecuencia con la que quieres vibrar en este momento, pero es también una forma o una técnica, una herramienta, una conexión para que tu mente se aquiete y le des un enfoque. Entonces, mira que también al recitar 108 veces un mantra o una afirmación, es una forma de meditar, porque tu mente está tranquila y está presente. Y la meditación es eso, traerte al presente, a darle un enfoque a la mente. Se puede hacer en diferentes maneras y esto lo hemos hablado, o sea, podemos cantar, lo puedes decir, o sea, si tienes un yapamala, puedes cantar 108 veces Soham, por ejemplo. Lo puedes cantar, ¿sí? Te puedes sentar, tienes tu yapamala o lo cuentas. Soham, lo cantas o lo recitas. Soham, Soham. O lo dices con tu voz interna, ¿sí? Entonces, varias maneras Lo poderoso es cuando lo recitas en voz alta y cuando lo cantas o lo recitas en voz alta, tú te escuchas. Cuando solamente estás aquí callada y estás repitiendo el mantra, la mente se dispersa un poco. Pero cuando tú elevas ese canto o ese susurro, ahí te trae esa conexión, te trae ese enfoque a la mente. Calmando los pensamientos, calmando la mente. ¿Ok? Eh, nótate que también cómo la vibración cambia, ¿no? A través del sonido. La respiración se vuelve más armónica porque tienes que respirar cuando estás recitando o cantando el mantra. ¿Ok? Cómo te empiezas a relajar cuando ustedes cantaron ese mantra o esa canción. También entraron en un estado de relajación, que el sistema nervioso parasimpático
te conectaste con ese sistema nervioso parasimpático, ¿no? Trayendo calma a tu pensamiento. Em, y también les pregunté dónde sintieron esa frecuencia. Ah, en el corazón y lo sentí que se elevó, ¿sí? A veces lo sentimos como cuando estamos nerviosas o empezamos a cantar en voz alta, tal vez lo sientes aquí, desde esos nerviecitos, pero ya cuando te relajas, nota que la frecuencia se eleva y ya estás conectada. Y ya no te importa, es cuando un pajarito, ahorita estaban cantando los pájaros, súper lindos allá afuera, ¿no? Ellos simplemente cantan y ellos no cantan para que lo escuchen, es su forma de expresarse, ¿no? Y hay cantos, diferentes pájaros cantan diferente, hay unos muy, así muy agudos, hay otros más ronquitos, hay otros, pero todos suenan maravilloso, ¿no? Entonces, cuando conectemos con nuestra voz, esa voz recitada o esa voz cantada, es elevar ese rezo desde el corazón, esa conexión desde el corazón, ¿ok? Ya hablamos mucho de esto, de como también en muchas tradiciones, en muchas ceremonias cantan. En una ceremonia, si vas a un templo sagrado, hay cantos. Si vas a una ceremonia de un círculo, hay cantos. Si vas a una toma de medicina, hay cantos. ¿Sí? En la iglesia hay cantos. Sí, en los templos, ¿sí? En los templos. La iglesia católica, en un templo budista, hay cantos, ¿sí? Hay cantos. Los monjes, han escuchado a los monjes cantar los mantras, ¿sí? Muy bonitos. Y ellos no están, y ellos no tienen técnica vocal, ellos simplemente elevan su rezo y se conectan y suenan súper hermosos, porque viene desde el corazón, elevando y conectando con ese bhakti, ese yoga devocional. Em, el origen un poquito, ¿no? Ya no voy a entrar mucho de esto lo pueden leer. Pero sí, porque la historia se vuelve un poco densa, ¿no? Y es como, ¿de dónde se originan los mantras sagrados, los más antiguos de los Vedas, ¿sí? De los Vedas, de eh, estos la tradición védica, estos textos sagrados del antiguo, ¿no? Y es muy lindo porque los sabios o los rishis expresaban antes de que hubiera tecnología. Si tú estudiabas, las personas estudiaban con un gurú o un rishi, un maestro, y este maestro les transmitía toda la información oral y les transmitía cantos o mantras, ¿sí? Cuando estaban preparados, cuando estaban listos para recibir ese canto. Si ustedes han tenido un amigo, no sé, la oportunidad de conectar con una persona que es escritor, ¿sí? ¿De dónde le vienen esos cantos? De la vida, de algo más allá, ¿sí? Hay tomas, hay personas, digamos, Alex, que hace en la clase de yoga aquí con música conmigo, él toma música, perdón, él toma yagé y me digo, ve, me llegó este canto. ¿Sí? Y lo escribe, ¿no? Entonces, reciben información los escritores y escriben unas canciones muy, muy bonitas. Entonces, antiguamente los rishis pasaban esta información oralmente y les daban los mantras a sus estudiantes cuando estaban preparados para recibir esta información sagrada, ¿no? Estos mantras más profundos, ¿no? Entonces se sentaban y el rishi les explicaba el significado del mantra, la pronunciación, como todo el proceso del mantra y esa conexión porque ya estaban listos para recibir la información. Nosotros tenemos una bendición, que esta información ya estaba a nuestra disposición. Ya los mantras están, no tenemos que estar en las Himalayas con un gurú, ¿sí? Para recibir un mantra. Podemos conectar con los mantras, con esos mantras que nos gustan. Om Gam Ganapataye Namaha. No es que un rishi te lo dio, sino que, este es el mantra de Ganesha. Ganesha es la energía de esto. Ve, me estoy conectando con esta energía, voy a elevar el rezo hacia Ganesha, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de integrar estos mantras en nuestra vida cotidiana. Y van a haber mantras con los que vas a resonar y hay otros mantras con que no vas a resonar. Y eso está bien, ¿sí? Tal vez es la energía con la que necesites en este momento integrar
Y esa otra energía es como, bonito el mantra, pero no, pues en este momento no siento esa vibración o esa frecuencia, ¿sí? Em, Hay un concepto que se llama nada, ¿no? Nada. Y es el sonido, el sonido o la vibración primordial, que el universo tiene un sonido. No lo captamos, porque hay tanto sonido externo, ¿sí? Que no captamos esa vibración. ¿Cuán se han tomado medicina? ¿Han tomado honguitos? ¿Y has sentido esa frecuencia? ¿O un sonido? Sí, sí, pero nunca lo pasó, que era el sonido del inglés. Pero si uno sí lo escucha como, yo pensaba que yo escuchaba bien, pues como bien. Ujú. La tierra tiene una vibración y cuando entramos en una conexión no les estoy diciendo tomen medicina, cuando sentimos tomar medicina, honguitos o ayahuasca o San Pedro, estas medicinas que nos llevan a una conexión de lo terrenal a lo profundo, ¿sí? Nos desconectamos con los sentidos humanos y podemos captar esa vibración. Y ahí fue cuando yo sentí el Om. Yo dije, wow, la tierra está vibrando. Y es un sonido constante. Y ese sonido es ese concepto nada. ¿Ok? Nada, la frecuencia del universo. Que todo es vibración, todo es frecuencia, ¿no? Em, ¿Cuándo te puedes conectar tú con esa frecuencia? Es cuando estás plena. Y cuando estás en un momento de plenitud, es que no hay sonidos, no hay ni voz interna, no hay ni voz externa, no hay ni voz escrita, no hay ni voz cantada, es simplemente estar, porque la conciencia tiene una vibración. Entonces ahí es cuando tú puedes entrar en un proceso de una meditación profunda y conectarte con esa vibración del todo, del nada. ¿Ok? Ah, y cómo los sonidos o esas vibraciones, ¿cierto? Generan un estado o alteran ese estado de conciencia. Es muy diferente si tú escuchas un reggaetón a cuencos. Es muy diferente cuando tú escucha pájaros a los sonidos de una moto. Es muy diferente cuando escuchas el sonido del mar o el sonido del viento en una montaña. ¿Sí? Te llevan a un estado, una frecuencia diferente. Entonces, eso hacen los mantras, que te llevan a un estado de conciencia diferente. ¿Y han escuchado que hay tipos de mantras o no? ¿Qué hay? Hay, em, hay diferentes tipos de mantras que vamos a ver, ¿sí? Que cada mantra, esos mantras tienen un propósito, tienen una energía, un enfoque diferente, ¿no? Hay unos que trabajan la energía, como los mantras de qué creen. Si trabajo la energía, pues puedo cantar a los elementos o a qué más, Como a los chakras. a los chakras. Estoy elevando la energía en ese chakra específico y como cada chakra tiene su sonido, su mantra, ¿sí? Su mantra. Ah, Otros, devoción. Si yo te digo, ok, un mantra devocional, ¿cuál sería? ¿Cómo qué se te viene a la mente? Deidad, ¿Mm? deidad. Deidades. Om Gam Ganapataye Namaha. Le estás cantando, el, llamando la energía de Ganesha, esa deidad. ¿Sí? Y hay otros mantras de la conciencia interior, que son mantras más profundos, que son mantras que no tienen un significado literal. Son difíciles de traducir porque son un estado de conciencia pura.
¿Se les viene a la mente algún mantra que hayan escuchado que puede ser un poco más profundo, A mí como me dice, que no es relacionado a una energía como a los chakras? No es relacionado a un dios o una diosa, pero el Om. ese también tiene su con un chakra. Sí, al final. ¿Qué otro mantra podría que han escuchado? Que es profundo. Dios mío. Om Mani Padme Hum. Ujú. Sí, también. Sí. Ok. El de allá. No, el que está allá. Ajá. Porque Nos iba a decir que es voy como a muy largo y de pronto sí es como difícil de traducir. Eso. Los mantras largos son esos de más de conciencia elevada. ¿Sí? Entonces, los Villa mantras, los mantras semilla, tienden a ser una sílaba, que son por ejemplo, aquí puse esos de los chakras. Mira, son corticos, direccionan la energía, estoy trabajando la energía de ese específico. Son mantras semillas, los Villa mantras, ¿ok? Los elementos, ¿ok? Mantras devocionales, Saguna mantras, ya tienen una forma, ¿no? Y estos son más del camino de Bhakti Yoga, que son dirigidos a esas deidades. Cada deidad va a tener su mantra. Shiva, Brahma, Hanuman, Durga, Ganesha, Lakshmi, Sarasvati, ¿sí? Todos estos dioses o diosas o energías, deidades, tienen su mantra. Y normalmente cuando vamos a un kirtan, se enfocan más en estos mantras, ¿sí? En los mantras de las deidades, mantras más devocionales. Aquí, ese Bhakti Yoga cultivando esa devoción hacia la divinidad, esa conexión hacia lo sagrado, esa conexión despertando el amor interno hacia todo, hacia conectar con el todo a través de esos mantras más devocionales. ¿Ok? Y ya hay mantras más sin forma o mantras más contemplativos, nirguna mantras, ¿no? ¿Cómo se ¿Qué? llamaban los anteriores? Saguna. Saguna. Mantras devocionales, saguna mantras. ¿Ok? Y mantras nirguna, que no tienen forma en el sentido que son de más profundos en despertar la conciencia. Por ejemplo, ¿ah? Los más que no estás cantándole a una deidad, ni estás despertando una energía específica, ¿sí? Sino que estás conectando con la conciencia, la pureza. Conectando, para mí lo llevo como a algo más ¿qué es esa conciencia? Soy yo. Despertar esa conciencia divina que soy yo. Despertar esa luz divina que soy yo. Reconocerme. Soham, yo soy. Imagina que eso es conciencia. Yo soy. ¿Yo soy qué? Ah, ahí se me puede venir. Yo soy luz, yo soy abundancia, yo soy amor, yo soy paz, yo soy humildad, yo soy tranquilidad, yo soy serenidad. Mira que ya es más profundo, ¿sí? Que despierta una conciencia más contemplativa. Soham ¿Ok? sería meditativo. Ujú. Y esos son los que son más largos. Tienden a ser más largos. ¿Ok? ¿Ok? Como por ejemplo, este mantra. ¿Sí? Om Bhurbuva Savaha Tat Savitur Varenyam Bargo Devasya Demahi Dhiyo Na Prachodayat.
¿sí? Es un mantra, ¿ok? Y aquí está escrito y también la pronunciación guiada, ¿ok? Pero es un mantra que empiezas a invocar la luz divina, reconociéndote como esa luz divina, ¿sí? Es un mantra que, aquí les puse el significado. Más o menos, meditamos a la luz divina que ilumina todo lo que existe. ¿Y qué es esa luz divina? Ahí puedes, mira que te lleva a un estado de contemplación. No está hablando de una luz de tu primer chakra, ¿sí? O no está hablando de elevar la frecuencia hacia Krishna, la energía del amor y la belleza, sino que la luz divina, yo soy esa luz divina. La luz divina lo incorpora todo. Sí, mira que te lleva a un estado más profundo estos mantras. ¿Sí? Que esa luz despierte nuestra sabiduría interior, purifique nuestra mente y y me guíe a la verdad. Entonces es un mantra que el Gayatri Mantra es uno de los más antiguos de los mantras. Es un mantra que está en los Vedas y es un mantra muy bonito. Esto les queda como tarea, ¿sí? Entonces lo van a buscar. El Gayatri, que mostraste. ajá, se llama el Gayatri Mantra. Lo van a buscar en YouTube o en Spotify, ¿ok? Hay diferentes ritmos, hay diferentes, pero quiero que lo pongan, un ritmo que les conecte y que se sienten y escuchen el mantra. Si se lo saben, pueden ir cantando el mantra, ¿no? Pero no me lo sé todavía, simplemente lo escucho y observo cómo me hace sentir este mantra más profundo, ¿ok? De esta elevación de conciencia. Porque es un mantra que me empieza a recordar la luz que soy, ese brillo, esa luz, esa iluminación, que la luz divina no está externa, que la luz divina está interna, que yo soy esa luz divina, yo soy esa creación divina. Y como esa luz, cuando conecto con esa luz divina en mi interior, esa luz como aclara mi visión, como da intención, visión a mi vida a través de esa claridad, ¿sí? Cómo purifica los pensamientos a través de llevarle luz y claridad, como esos pensamientos que no son tan luminosos empiezan a aquietarse, entrando en ese estado de conciencia. ¿Eh? ¿Y cómo lo vas a sentir también en tu corazón? Despertando esa luz de amor que eres. Entonces, este mantra les queda como observación. ¿Ok? Preguntas ahí en los tres mantras. Entonces, Bija mantra, energía. Mantras, semillas. ¿Sí? Saguna mantras, mantras devocionales. Y Nirguna mantras no tienen forma como de direccionarlos, tienen una forma de expansión. ¿Sí? Si queremos verlo como, son expansivos, son ese de llevarme a un estado más, de más apertura, de más conexión. Entonces ahí como tarea les queda eso. ¿Ok? Tenemos como 5 minuticos. ¿Ok? Em, ¿Ah? Se pasa rápido. Se pasa rápido, ¿cierto? Y eso que el modo de las 3 de la tarde es complejo, porque la mente está cansada, el cuerpo está agotado, pero entonces trato de hacerlo como, por eso digo, teoría. Ya había terminado. Sí, ya había afinado.
Entonces, este módulo despierta mucho el chakra de la garganta, ¿no? De la garganta. Necesito. ¿Ok? De esa, de la comunicación, de la expresión, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a despertar? Por eso les dejo ese ejercicio, o sea, les dejé un ejercicio primero, ya les dejo este otro ejercicio, más de esa contemplación de la escucha, y si se van aprendiendo el mantra, pues lo van cantando, despertando ese chakra de la garganta, ¿ok? Porque empezamos a abrir ese canal de expresión, ¿sí? Esto es un canal. ¿Cómo quiero abrir ese canal? La otra vez que hablamos fue como, me quiero tal vez abrir ese canal más, que sea más amoroso, que me exprese más desde el amor y la compasión. Y cuando no tienes nada que decir, eso también es despertar el canal de expresión. No digas nada, ¿sí? No hay necesidad de decir algo si no lo sientes, porque este chakra de la garganta es coherencia, de expresar lo que sientes y lo que piensas. Pero si lo que piensas y lo que sientes no están en coherencia, tus palabras no van a ser coherentes. Entonces ahí es cuando el silencio es mejor. Ya observaste, ¿sí? En el 200 horas les dije cuando hablamos de este chakra, que sus palabras siempre sean verdaderas, necesarias. ¿Es necesario lo que voy a decir? ¿Es verdadero lo que voy a decir? ¿Cómo lo puedo decir? Desde esa canal de expresión, desde el amor y la compasión. Es necesario y es verdadero, pero en este momento no me salen esas palabras amorosas ni compasivas. No digo nada. Sí. No digo nada. Por eso es importante y iniciamos esta conversación con de cómo, qué es lo que siento, ¿sí? Porque ese canal de expresión es desde lo que siento, observar la emoción cuando voy a comunicar. Y si tienes que comunicar algo que te está causando frustración, dale tiempo para que esa frustración se baje un poco. Sí. Exacto, que la emoción descienda, ¿sí? Es más sabio decir, hablamos mañana, porque en este momento, no. Sí, es que es muy intenso. Cuando uno se controla emocionalmente. ¿Ok? Ya hemos hablado de esto. La voz es una extensión directa de nuestro estado interior. ¿Sí? Deja que esa emoción descienda, ¿ok? Cuando comenzamos a usarla con conciencia, muchas veces se abren emociones, memorias o sensaciones que estaban guardadas. Entonces, es también bonito saber desde a dónde estás hablando. Eso requiere mucha observación. Cuando les doy un ejemplo, por ejemplo, estás teniendo una conversación y alguien dice algo que generó algo en ti, Sí. generó algo. Eso es una memoria, Una memoria. eso es un recuerdo, eso es una herida, eso es algo que esa persona, a través de lo que escuchaste, no esa persona, a través de lo que escuchaste, despertó algo en ti. Observa eso, observa. Es una observación. Si no lo que yo tengo, Igual, no, me siento blanca que tengo. Exacto, exacto. Como si una persona tiende a hablar fuertecito y no te gusta cuando te hablen fuertecito, pero esa persona habla así. ¿De dónde viene eso? Tal vez cuando era niña te regañaban mucho y no te gustaba. No sé, un ejemplo, ¿sí? Entonces, la comunicación es interesante porque la comunicación es de dos, es a través de la escucha y la expresión. Esa es la comunicación. Tú escuchas, tú comunicas, tú recibes y ofreces información.
Pero cuando tú recibes esa información, ¿cómo la estás procesando? ¿Y desde a dónde la estás procesando? ¿Sí? Y si, digamos, estás teniendo una conversación y un ejemplo, les voy a dar un ejemplo real. Por ahí hace 2 semanas tuve una conversación fuerte con mi papá. Fui a la casa, él me había pedido un favor y yo le dije, bueno, cuando tenga toda la información, me avisa y yo con mucho gusto sí, le ayudo, o sea, le colaboro. Fui a la casa y me dijo, Andrea, gracias por el favor que me ibas a hacer. Yo solamente respiré, lo miré, le dije, vea papi, como me estás hablando desde una ironía, ¿sí? Me estás hablando de una manera irónica. Cuando hablamos de esto, yo te dije esto y esto. Tú nunca me comunicaste, yo no voy a ser adivina. Pero en este momento estás siendo irónico y sarcástico. Chao, me fui. Me fui. Porque si me quedo ahí, ¿sí? Sigo en la pelea. Porque él está herido, porque no me comunicó, y yo estoy herida por la manera que él me habló. Entonces yo me fui de la casa. Yo, bueno, chao, me fui. Al otro día no lo llamé, él me llamó. Me dijo, ay, Andrea, perdón, discúlpame, sí, sí, te hablé irónicamente, no fue mi intención, discúlpame. Yo, no, papi, gracias por pedir disculpas. ¿Lo solucionaste? Ah, sí, Andrea, lo solucioné. Ah, bueno, papi, ya sabe, para la próxima. Me dice, me dice claramente, porque pues si yo no tengo la información, yo no sé. Me dijo, ah, sí, Andrea, tienes razón. ¿Sí? Entonces, mira, ahí una memoria, estoy teniendo una conversación con mi padre, ¿sí? Que he tenido una relación con mi padre no tan buena, porque fui muy rebelde con mi padre, ¿sí? Entonces pude haber entrado en esa rebeldía en ese momento, en esa memoria, porque despertó algo en mí. Y desde la sabiduría yo dije, me retiro, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, a la observación de que cuando escuchas algo, ¿cómo te hace sentir? ¿Qué memoria despierta en ti? Y desde la sabiduría, desde la adulta en ese momento, tú tomas la decisión. ¿Continúo en esta pelea que no me va a llevar a nada o me va a llevar a algo peor? ¿O me retiro y cuando los dos nos calmemos, volvemos a hablar? ¿Sí? Entonces también empiecen a observar eso. O sea, este módulo es de comunicación. Sí, es de mantras, Sí, pero es también. todo el yoga es de ¿sí? observar. Todo el yoga es de observación. No, y además, claro, es que tú te das cuenta y tú dices, mira, me fuiste así, brava. Ay, me encanta. Sí, 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 sí. Y terminamos aquí. Esto hablamos al inicio, ¿sí? De cómo te sientes con esa voz cantada. Entonces, como trabajito, Gayatri Mantra, ¿sí? Lo van a escuchar. Si lo quieren cantar, pues ahí también tienen la letra, ¿sí? Eh, ya conectando con ese canto más profundo, ese mantra más profundo, ese mantra más de una conexión con la luz divina que hay en tu interior, recordando esa luz divina en tu interior. ¿Eh? Y ya el resto que tengo aquí es hablar de calentamientos de la voz, cómo podemos empezar a calentar la voz. Entonces ya vamos a empezar a calentar la voz, a hacer unos ejercicios de calentar la voz y vamos a iniciar a ver los mantras, ¿ok? Uno a uno, ¿sí? Como hicimos el Gayatri Mantra. Yo no entiendo. Entonces, ¿cómo hicieron ellos para
tener ese conocimiento con la meditación, me hace fluir. Es lindo. También un chico de la formación de 200 me hizo la misma pregunta en el carro. Yo no te voy a dar una respuesta teórica o filosófica, te voy a dar lo que yo siento y creo. Si nosotros observamos estas culturas antiguas, los mayas, los egipcios, culturas nativas, ¿sí? De la tierra, había tanta conexión con el todo que esa conexión despertó esa sabiduría. Es como Einstein, ¿de dónde despertó esa sabiduría? O Galileo, ¿sí? De querer ver los planetas y las estrellas, ¿no? O sea, ¿de dónde vino esta información? Sí, ¿Sí? Es como, ¿de dónde vino el Buda? O sea, ¿cómo seleccionan el Buda? ¿Se han preguntado eso? yo sé que O ¿cómo es que se dice? No el Buda, pero el líder del budismo. Se me olvidó el nombre. Pero chiquiticos. ellos ya saben dónde van a nacer, Ya saben. y cuando nace el Buda, él recuerda las cosas que tenía del anterior y así es como saben O sea, vienen con esta información, ¿sí? Entonces, ¿se han leído ese libro, El plan de mi alma? El plan del alma. ¿Sí? Es como el libro habla de el alma elige. Elige todas las experiencias que tú vas a vivir en este plano. El plan de mi alma. Eh, ¿Se han visto la película Soul? Sí, como en ese libro, pero Ese es el libro, pero en película. ¿Cómo el alma sabe? El alma ya viene con una información, ¿sí? Es muy bonito. Las plantas, estas plantas sagradas, las culturas indígenas o las nativas, ¿sí? Toman estas plantas. Cada cultura tiene o cada comunidad tiene sus plantas medicinales. Cuando se quieren conectar con la divinidad, quieren respuestas, toman las plantas sagradas y reciben información. Entonces, para mí siento que las culturas tenían una conexión tan bonita con el todo, con la fuente, que recibían información a través de la meditación. Buda, ¿cómo recibió toda esta información? Digo, me voy a alejar de lo material porque siento que hay algo más profundo. Entró en un estado de meditación pleno y se iluminó porque entendió y se conectó con la fuente y dijo, wow, esto es lo que la humanidad necesita. Ya recibí esta información, voy a compartir esta información con los demás. O sea, las pirámides de Egipto, las pirámides de los mayas, las pirámides de los aztecas. O sea, ¿cómo construyeron eso? ¿Sí? Qué bonito, ¿no? Entonces es a través de esa conexión tan contemplativa de la conciencia que la información llega. Estuve en una toma, para mí es eso. O sea, de pronto hay una respuesta más científica. No soy tan científica. No sé. pero hay una psiquiatra, no sé si la han escuchado, María Rojas Estapeta. Ella habla mucho de que esas grandes revelaciones las tiene cuando está aburrido. Pues que uno necesita aburrirse, porque ella habla mucho como de esta ansiedad, de que ahora todo el mundo tiene que estar De estímulos. entonces, cuando usted se aburre y no está haciendo nada, es que de repente- Uno cree que está haciendo nada, está ahí bajando. Claro. Mira cuando éramos niñas, ¿con qué jugaban? cualquier cosa. Con tierra, con palo. Con tapitas de cacerosa y empezamos luego. ¿Cierto? Ahora los niños, Ahora ya, los niños tienen que tener un de un año. ahora los niños necesitan un estímulo, no hay esa creatividad,
no hay ese despertar, no hay esa conexión. Me acuerdo, pues, si de niñas íbamos a fincas, ¿ustedes qué hacían? Pues jugaban con los árboles, iban a correr con los Mirar algo. animales, si habían vacas, vamos a ver las vacas. Pues era una conexión que empezabas a entender todo. Claro, y no había tanto estímulo. Entonces ese aburrimiento te llevaba a ser creativo, a un despertar. Ah, yo pienso todo el tiempo que tenía esa mujer. Desde que se levanta, desayunar y queda así. Y sí, es verdad. Pero- La deliciosa que era. Y ahora entonces necesitamos estímulos. Estaba hablando con una vecina que está estudiando psicoanálisis. Sí, estamos hablando de que todos los niños ahora tienen attention deficit disorder. Ajá. Sí. Y yo digo, claro. Ella me dice, claro, porque los niños ahora necesitan estimulación constantemente. Entonces, cómo van a tener una atención plena si cada 30 segundos están buscando otra cosa que los entretenga? O sea, no hay una atención plena, no hay un enfoque, no hay un enraizamiento, no hay un centro. Hay tanto estímulo que aunque no tengamos eso, o aunque digamos, sí, tengo un poquito me falta atención, ¿sí? Pero no identificarme con eso. Es como darme estos espacios donde requiero estar enfocada. Pero si constantemente tengo estímulos, ¿cuándo me voy a dar la oportunidad de redireccionar la energía o la mente para estar enfocada? ¿Sí? Entonces estamos hablando de eso interesante esta mañana. Yo tengo una teoría en un futuro, me verán contigo hablando de eso. Pero para mí todo es energía y todo hay vibración. Y hablamos temprana y eso, pero aquí se ve de otra manera, un poquito diferente. Y, ejemplo, si uno tiene que buscar alimentos y que sean como amorosos porque inconscientemente, aparte de este animalito que mataron así súper mal, ya que ha instaurado la energía densa y uno se come y uno recibe toda esa energía. Ujú. Yo considero en una de mis teorías que se va a llamar epigenética cuántica. Va a hablar sobre, nosotros ya estamos tan sobreestimulados que nuestra densidad de esa energía va genéticamente a las células de los que vamos a tener. Entonces, para mí, por eso es la sobreestimulación, que como más sobreestimulación en los